Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 5. ¿Ok? Lucas 5. Y hoy vamos a estar en los versículos 12 al 26, ¿ok? Identifiquen ahí el pasaje para que no nos perdamos. Lucas 5, 12 al 26. Y la semana pasada vimos Lucas 5, 1 al 11. ¿Ok? Y todos estos tres textos, que si ven tenemos tres párrafos, ¿ok? La pesca milagrosa, Jesús sana a un leproso y Jesús sana a un paralítico. Estos tres textos nos muestran tres grandes pruebas de que Jesús es Dios. Son tres grandes pruebas de que Jesús es Dios, por medio de tres milagros. La pesca milagrosa, Jesús sana a un leproso y Jesús sana a un paralítico. Y hoy vamos a ver las últimas dos, ¿ok? Ahora, es bien importante lo que hacemos con estos textos. ¿Sí? Estos textos nos van a dar tres pruebas y luego vamos a estudiar tres respuestas. Porque hay muchas maneras de responder a estos textos. Y el texto nos marca tres respuestas. Pero históricamente me gustaría compartirles una respuesta más que hubo en la historia de un señor en Estados Unidos, un presidente que se llamó Thomas Jefferson. ¿A algunos les suena el nombre? Sí, muy importante. Que este señor leía la Biblia y la leía mucho. Leía la Biblia todo el rato. ¿Sí? Pero tenía un problema. Leía pedazos de la Biblia y decía, este sí, este no, este sí, este no, este me parece bien, este no, este lo creo, este no. ¿De acuerdo? Y entonces, al final de su vida, digo, pues qué pérdida de tiempo estar leyendo la Biblia cuando hay unos pedazos que creo y unos pedazos que no, ¿verdad? Y entonces, ¿saben lo que hizo? Agarró un libro en blanco, ¿de acuerdo? Y empezó a cortar los pedazos que le parecían bien y los empezó a pegar en el libro en blanco, pegó los pedazos que a él le parecían, ¿de acuerdo? Y terminó con un libro de 86 hojas, o sea, mucho más cortito, ¿verdad? Y lo tituló La vida y moralidad de Jesús de Nazaret. Y ya está. Entonces ya desechó sus otras Biblias y se quedó con su Biblia particular que él se había montado, ¿de acuerdo? Y la siguió leyendo hasta el resto de sus días. Dicen que la leía todas las noches, pero la Biblia de lo que a él le parecía, ¿sí? Muy interesante porque existe todavía, ha sido recuperada y está en un museo donde puedes ir a ver la Biblia de Thomas Jefferson con solo 86 páginas de los textos pegados, ¿de acuerdo? Cortados a mano y pegados de lo que a él le parecía. Y obviamente esto que él hizo es un error. Es un error. De hecho son dos errores. El primero es puramente teológico y el segundo es lógico. ¿Sí? El primero teológico es que la Biblia enseña que todas las palabras de la Biblia son la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia enseña que todas las palabras de la Biblia son la palabra de Dios. Y tú puedes creer eso o puedes no creerlo. Pero es un libro. O lo crees todo, o lo desechas todo. Pero la Biblia enseña que toda la Biblia, desde el principio hasta el final, todo lo que está dentro de esa Biblia, todas las palabras son la palabra de Dios. Ahora, el segundo error que este hombre cometió no tiene nada que ver con la teología, tiene que ver con la lógica, ¿de acuerdo? Tú no puedes comprar un libro de alguien más y luego cortarle las páginas que te apetezca y hacer tu propio libro, ¿sí? Si tú compras el libro del Señor de los Anillos, ¿de acuerdo?, y no te parece muy bien las partes que se ponen feas, no puedes decir cortarlas y decir, aquí está el Señor de los Anillos que a mí me apetece leer. No, porque no es tuyo, ¿no? Entonces este señor ocurrió en dos errores. Pero escuchen, aunque ustedes y a mí, a ninguno de nosotros se nos ocurriría ahora mismo agarrar tijeras y cortar lo que nos parece y pegarlo, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Lo hacemos todo el rato. Porque lees un texto y aunque no lo cortas y no lo separas y no lo tiras, como quieras simplemente dices, a lo mejor ni lo dices, pero es una reacción. Este texto no. ¿Sí? Y dentro de nuestros corazones vivimos como si ese texto no existiera. Pues lo mismo que hizo Thomas Jefferson. ¿Sí?
Y hoy vamos a ver tres respuestas a estas pruebas de Jesús, y algunas de esas respuestas son respuestas de, ¿sabes qué? Me parece muy bien lo que hemos leído aquí o lo que hemos escuchado, pero no lo creo. ¿Okay? Entonces vamos a ver estas tres respuestas. Este texto que vamos a leer hoy de Lucas 5 está repetido en Mateo y Marcos por igual, ¿de acuerdo? Entonces, y tenemos 2 episodios, ¿ok? Voy a predicar 2 episodios juntos. Del 12 al 16 es uno y del 17 al 26 es otro. Del 12 al 16 es Jesús sana a un leproso y del 17 al 26 es Jesús sana a un paralítico, ¿ok? En el primer episodio vemos cómo Jesús, estando fuera de la ciudad, un leproso viene con él. Y si no saben lo que es un leproso, vayan a Google y pongan lepra. Lo miran, ¿sí? Y después de vomitar, meditan un poquito sobre lo que es, porque está bien asqueroso. Yo me arrepiento de haberlo checado. Se encuentra con un leproso fuera de la ciudad, y el leproso viene con él y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero. Lo toca, se limpio. Y le dice, no le vayas a decir a nadie, no le digas a nadie. Ve con el sacerdote, dile que eres limpio, que te hagan todo el proceso de chequeo y todo eso, y ya puedes volver a vivir en tu casa, pero no le digas a nadie. Porque en esa época los leprosos eran desterrados y tenían que vivir fuera. ¿Okay? Era muy contagioso, muy contaminoso y no tenían manera de curarlo. Entonces Jesús lo cura. Pero Marcos nos cuenta que este leproso, cuando entró a la ciudad, en vez de quedarse callado, como Jesús le había dicho, empieza a proclamárselo a todo el mundo. O sea, empieza, mira, soy limpio, soy limpio, soy limpio. Y todo el mundo, ay, ¿quién te limpió? ¿Quién te limpió? Jesús, ¿y dónde anda? Allá afuera, pero dice que ahorita viene, que va a entrar. Y todo el mundo se armó ahí un gran revuelo y Jesús ya no pudo entrar. ¿Sí? Es lo mismo que me pasa a mí cuando voy a España, que me reciben así. Entonces, ese es el primer episodio donde el leproso recibe de Jesús lo que él quería, pero no obedece lo que Jesús le dijo que tenía que hacer, y fue un obstáculo para la misión que Jesús tenía. El segundo episodio es un paralítico, y es un paralítico persistente. Y ahí Jesús está dentro de una ciudad, es un contexto muy diferente, y está dentro de una casa, y la casa está a reventar, está llenísima. Y la audiencia que tiene que Jesús son muchas personas, y luego son fariseos, o sea, maestros, profesores, y escribas, maestros y profesores de la Biblia. Y le están escuchando. Y Jesús está ahí enseñando tranquilamente. Y dicen que hay un paralítico con 4 amigos que intentaron traer al paralítico delante de Jesús y no pudieron entrar. ¿Sí? Y la gente normal, cuando tú no puedes entrar a un lugar, hubieran dicho, pues no se pudo entrar. ¿Sí? No, este paralítico tenía mucha persistencia y mucha fe, y entonces lo que hacen es, todas las casas en esa época tenían unas escaleras por fuera que te llevaban al techo. Y entonces se suben por la escalera, se suben al techo, abren las tejas y bajan al paralítico delante de Jesús por arriba. Y Jesús, que podría simplemente haber dicho, vaya fe, levántate y anda. ¿Sí? No, dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Claro, esto arma un escándalo, un revuelo, donde todos los maestros de la ley empiezan a pensar, ¿quién es este que perdone pecados? Y Jesús les lee el pensamiento y les dice, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Que yo no puedo perdonar pecados? Y les desafía y les dice, a ver, dígame, ¿qué es más difícil decir? ¿Te perdono los pecados o levántate y anda? Así como diciendo, es lo mismo. Los dos son igual de difíciles. Levantar un paralítico, perdonar pecados, ¿saben qué? Yo puedo hacer las dos. Hombre, tus pecados te son perdonados y ¿sabes qué? Levántate y anda. Y el hombre salió glorificando a Dios. Entonces, esas son las 2 historias que tenemos. Y en estas 2 historias, primero lo que podemos ver es que Jesús es Dios. Ese es el punto de Jesús. Ese es el punto de Jesús en estas historias. Porque Él podría simplemente haber dicho, levántate y anda. Pero no, se tiene que sacar la frase de decir, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué?
para que le respondieran. Para que le respondieran. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y él decir, ¿es correcto? ¿Solo Dios puede perdonar pecados? Aquí te va. Tus pecados te son perdonados. La conclusión, 2 más 2 son 4, es que Jesús es Dios. Y por eso nos dejan estos pasajes aquí. Primero vemos que Jesús es Dios, podemos verlo porque Jesús tiene poder sobre la impureza. Jesús tiene poder sobre la impureza. Vemos en el versículo 12 que Lucas nos dice, porque Lucas era médico, ¿de acuerdo? Entonces Lucas nos dice, un hombre lleno de lepra, lleno de lepra. La lepra es una enfermedad de la piel que te empieza a consumir la piel, pero luego también te puede consumir los músculos, los nervios, te empieza a consumir todo, se caen los dedos, se caen partes de la cara, ¿de acuerdo? Y hay diferentes etapas. La primera etapa solo tienes algunas llagas y la siguiente etapa se te esparcen las llagas y la siguiente etapa empiezas a perder pedazos de carne. Y Lucas lo que nos está diciendo aquí es que este hombre estaba en una de las etapas finales, o sea, estaba lleno a reventar de lepra. En términos técnicos, mucho asco. A estos hombres nadie ni se le acercaría. O sea, les obligaban a vivir fuera, ¿de acuerdo? O sea, esto es como nosotros vivimos aquí en Guadalupe City, ¿no? Y si tuviéramos leprosos diríamos, no, ¿sabes qué? Tú en Apodaca. No crean. No, les obligaban a vivir fuera, en el bosque, en el desierto, en los lugares apartados, ¿de acuerdo? Mucho menos ir a platicar con ellos. Y mucho menos tocarlos. Porque esta es una enfermedad contagiosa. Y no hay cura. Entonces, no te vas a arriesgar. Pero Jesús lo toca, conversa con él, no le pasa nada. No tiene ningún miedo. Y ustedes dirán, no me puedo relacionar mucho con esto. ¿Cómo que no? Aquí llegan hermanos a veces que tienen un resfriado y están moqueando, ¿no? ¿Y qué haces? Buenos días, ¿cómo está, hermano? Sí, porque no te quieres contagiar. De hecho, los más sensibles son los hermanos que vienen con el resfriado y ellos mismos dicen, ¿sabes qué? No te quiero saludar porque tengo un resfriado. Y tú dices, gracias, que el Señor te bendiga. ¿Sí? No se crean. Entonces, Jesús no se quería amoldar a las leyes de ese tiempo. Y lo toca y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder sobre la impureza. A cualquier ser humano no hubiera hecho eso, Jesús sí, porque le da igual. Porque es Dios. Segundo, Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Vean el diálogo. Vean el diálogo en el versículo 13. Es bien interesante. Al final del versículo 12, el leproso le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero. Y con eso se fue la lepra. Y con eso se fue la lepra. Porque Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Ahora, esta es una enfermedad exterior de la piel, de la carne, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el paralítico? ¿Qué pasa con el paralítico? Es una enfermedad mucho más seria. Ahora estamos hablando de los huesos, de los músculos, de cosas internas que no se pueden ver. Y otra vez es lo mismo. Jesús le dice, levántate y anda. Levántate y anda. Y al instante el hombre se levanta y anda. Instantáneamente, con las palabras de Jesús. No crean que fue así de que... no, instantáneamente. Hay un chiste en España que en una clase de español de gramática están viendo esta historia y el profesor le dice al niño, ¿y qué pasó
cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda? Y el niño dice, se levantó y andó. Y el profesor le dice, anduvo tonto. Bueno, anduvo tonto un rato y luego andó. No, al instante. No anduvo tonto un rato. Dice el final del versículo 25, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. O sea, se levanta, el lecho que estaban cargando los otros 4, ahora dice él, no, ¿saben qué? Yo me encargo. Y se va, glorificando a Dios. Jesús no tiene solo poder sobre la parálisis, sino que Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Jesús tiene poder para perdonar pecados. Y eso es lo más importante que vemos en este texto. Y tenemos que saber que todo lo que Jesús hace, lo hace a propósito. Entonces, Jesús sanó a muchos paralíticos. Y muchas veces les dijo simplemente, levántate y anda. Pero esta vez habían ahí muchos maestros. Y entonces él tuvo que decir la frase, sintió la necesidad de decir la frase, hombre, tus pecados te son perdonados. Con toda autoridad. Con toda autoridad. ¿Quién puede hacer eso? Yo no puedo hacer eso. Tú vienes a mi oficina, me cuentas un problema de un pecado que tienes, te puedo aconsejar, pero en ningún momento te voy a decir, tranquilo, tus pecados te son perdonados. No tenemos esa autoridad. Y eso es a lo que los maestros de la ley les brincó enseguida. Que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados. Y ellos piensan, porque no se atrevieron a hablar, piensan, eso no se puede. Y Jesús, medio desafiante, dice, ¿queréis ver que sí se puede? ¿Queréis ver que sí se puede? Levántate y anda. ¿Tenéis la duda de que solo Dios puede perdonar pecados? Así es, estáis en lo correcto. Lo que no sabéis es que aquí entre vosotros está Dios. Entonces, Jesús tiene poder sobre la impureza, Jesús tiene poder sobre la enfermedad, Jesús tiene poder sobre la parálisis y Jesús tiene poder sobre los pecados. Y esto nos lleva a la conclusión de que Jesús es Dios. Jesús es Dios, el creador de todo, el Señor de todas las cosas, el dueño del universo y el dueño tuyo y mío. Tenemos un dueño que es Jesús. Lo queramos reconocer o no, Él es Dios. Y es que muchas veces escuchamos por ahí, Jesús es un buen maestro. Jesús es un gran maestro. Jesús fue un gran profeta. Jesús fue un hombre magnífico. Qué grandes clases de moralidad que dio. Como Thomas Jefferson. Escribió su libro, las grandes moralidades de Jesús. Y escuchen, que Jesús fue solo un buen maestro y que Jesús fue solo un buen profeta, no es una opción. No es ni siquiera una opción. Lógicamente, no es una opción. Tenemos tres opciones sobre lo que podemos pensar de Jesús. Tenemos tres opciones. O estaba loco, o era un mentiroso, o es Dios y dueño de todo. ¿Saben por qué? Porque ser un buen maestro no es una opción. No es una opción. ¿Y saben por qué? Porque un buen maestro no miente. Entonces, si yo estoy aquí y ustedes están escuchando y dicen, Natán es un maestro decente, ¿ok? ¿Sí? Eso permanece hasta el momento que yo diga. Y escuchen todos aquí esta mañana, soy Dios. En ese momento que yo dijera, Natán es Dios, ustedes dirían, ok.
No solo no eres Dios, sino que no eres un buen maestro, porque eres un mentiroso. ¿Sí? No dirían ustedes, bueno, pues es buen maestro, pero pues ahí te iría la otra opción. Se volvió loco un rato. ¿Sí? Entonces, o Jesús está mintiendo, o está loco, o es Dios. O es Dios. Porque muchas veces nos tranquilizamos la conciencia diciendo, bueno, es que yo sigo a Jesús como maestro y yo quiero ser un poquito más como Jesús aquí y un poquito más como Jesús aquí. Y sí me gusta esto que Jesús enseña y sí me gusta esto que Jesús predica y me gustaría tomar esto y esto porque Jesús es un gran maestro, porque Jesús es un gran profeta. Pero no es una opción, hermanos, es o todo o nada. Jesús es Dios y dueño y señor de tu vida, o tienes que decir que Jesús está loco o es un mentiroso. Porque Él dijo con sus palabras que Él era Dios. Y eso es o verdad o mentira. Pero no puede estar en el medio. Entonces, hermanos, o obedecemos a Dios, a Jesús, y hacemos todo lo que Él dice y le entregamos nuestras vidas y le decimos, tú eres dueño de todo, haz lo que quieras, o estamos en completa rebelión contra Él diciendo que es un loco o un mentiroso. Pero punto medio, punto gris, no hay. Y esto es lo que vamos a ver en las respuestas humanas que vemos, ¿ok? Entonces, ya hemos visto lo que Jesús argumenta y ahora vamos a ver las respuestas humanas que nos marcan. Y en nuestros textos tenemos 3. Tenemos la respuesta del leproso, tenemos la respuesta de los fariseos y maestros de la ley y tenemos la respuesta del paralítico. ¿Sí? En los versículos 12 al 16 vemos la respuesta del leproso. El leproso llega y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahí tendríamos que preguntarnos qué significa Señor, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el leproso cuando dice Señor? Y puede significar 2 cosas. Puede simplemente significar don. ¿Sí? Don, como el don de la tienda. ¿Sí? Cuando tú quieres hablar con alguien de respeto, ¿sí? Cuando quieres hablar con alguien de respeto, dices, sí, el don Pepito de la tienda, o el señor Manuel, ¿sí? Así, ¿ok? O puede significar Señor Dios, dueño y creador del universo, ¿sí? Y yo me inclinaría más a pensar que es la segunda, porque primero, este es un leproso que es judío, entonces este es un leproso que está leyendo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y muy probablemente, por la época en la que estamos, está leyendo el Antiguo Testamento en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y luego se tradujo al griego. Y si lo está leyendo en griego, todas las veces que en hebreo ponía Jehová o Adonai, que es Señor en hebreo, se tradujo con la palabra griega kurios, Señor. Y dejaron de traducir Jehová y dejaron de traducir Adonai y pusieron kurios. Y esa es la palabra que este señor está utilizando. Entonces le está diciendo a Jesús, Señor. Y si es una persona que tiene el Antiguo Testamento en mente, como probablemente lo es porque es un leproso judío, le está diciendo a Jesús, Jesús, tú eres la persona de la que habla el Antiguo Testamento. Es más, sabemos que es así porque no solo le dice, don, y le dice cualquier cosa. ¿No tendrás alguna moneda ahí que me des, que soy leproso? No, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, está reconociendo perfectamente, reconoce, tú tienes la autoridad de limpiarme. Yo llevo con esta lepra quién sabe cuántos años, la tengo en un estado ya final de que me voy a morir, pero si tú en este momento quisieras, tú me podrías limpiar, porque tú eres Dios. ¿Sí? Y Jesús le dice,
quiero. Pero hermanos, vemos que le da instrucciones. Vemos que le da instrucciones, no en este texto. Si quieren vamos a Marcos. ¿Okay? Marcos 1. Versículo 44 y 45. Versículo 44, Marcos 1. Marcos 1 ya saben que está justo antes de Marcos 2. ¿Okay? Marcos 1, versículo 44. Le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero, ido él, comenzó a publicarlo mucho. Y a divulgar el hecho. De manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Esta historia nos muestra, hermanos, que una creencia correcta sobre la persona de Jesús, sin una obediencia correcta a la autoridad de Jesús, no vale de nada. No vale de nada. Como vimos hace un momento, ¿Jesús es un loco, un mentiroso o es Señor de todo y Dios del universo? Pero no es suficiente con decir, ok, yo decido que Jesús es Dios y Señor del universo. Es decidir que Él es Señor y Dios del universo y someterse a la autoridad suya. Piensen en este leproso. Llega a la ciudad, Jesús le dice que te quedes callado, que voy para allá, y él comienza a proclamarlo todo. ¿Cuántos paralíticos no habrían en esa ciudad? ¿Cuántos enfermos no habrían en esa ciudad? ¿Cuántas personas desesperadas por escuchar de Jesús no habría en esa ciudad? Muchas. Jesús quería entrar a esa ciudad, por eso le dice, cállate, ve al sacerdote y dile lo que tienes que hacer, pero no le digas a nadie porque quiero entrar. Y este muchacho desobedece y hace lo que le da la gana. ¿Y en qué se convierte ese leproso? Se convierte en un obstáculo de Jesús. Un obstáculo, no un seguidor de Jesús, sino un obstáculo de Jesús. Jesús ya no puede hacer lo que Jesús quiere hacer por culpa de ese leproso. Entonces, ¿este leproso cree que Jesús es Dios? Sí. ¿Este leproso cree que Jesús es el Señor de todo? Sí. ¿Este leproso cree que Jesús tiene autoridad para sanarle su lepra? Sí. Pero este leproso no cree que él tiene que obedecer a Jesús. Este leproso cree que cuando él haya recibido de Jesús lo que él quiere, entonces puede hacer lo que él quiera. Y se convierte en un no seguidor de Jesús, sino en un obstáculo. Y hermanos, muchas personas hacen estos pactos con Dios como este leproso. Pero luego no nos comprometemos a una vida de obediencia a Jesús. Si se saben un poquito la historia de Martín Lutero, un cristiano bien importante, reformador, ¿sí? Él se convirtió en monje, era abogado y se hizo monje, porque una vez andaba caminando afuera y de repente hubo una tormenta bien grande, eléctrica, y él estaba viendo todos los rayos y pensó que se iba a morir. Y en ese momento hizo un pacto con el Dios del universo. Le dijo, si no me matas hoy, ¿sí? Con esta tormenta eléctrica, me voy a hacer monje. Y no murió, y se hizo monje. ¿Pero se hizo seguidor de Jesús en ese momento? No. Se hizo monje. ¿No son lo mismo? No. Se hizo seguidor de Jesús muchísimos años después. En esa historia lo único que él hizo era hacer un cambio de cromos con Dios, un cambio de cartas, tú me das esto, yo te doy aquello. En el momento en el que terminemos esa transacción, se acabó. Y muchos de nosotros somos exactamente así.
Exactamente así. Señor, menudo problemón que me he metido aquí. Si tú me sacas de este problema, yo te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos. Híjole, Señor, tengo este asunto económico, no me deja y no sé cómo le voy a hacer. Si tú me solucionas este asunto, yo te voy a dar esto a cambio. Y hacemos transacciones con Dios como si fuera la señora del monte de piedad, Dios. Yo te doy esto, tú me das aquello. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. ¿Qué transacciones así puedes hacer con el Dios del universo? ¿Ustedes creen que yo pueda ir a hacer una transacción así con el presidente de México? Oiga, señor Enrique, si usted me da 10 millones de pesos, yo le voy a contar chistes todo el día. Bastante bien. ¿A él qué le importa? ¿Sí? Pues, si no funciona con el presidente, ¿cómo va a funcionar con Dios? Lo que Dios quiere no es simplemente una creencia correcta. Lo que Dios requiere es una obediencia correcta. La segunda respuesta que vemos es la respuesta de los maestros y de los fariseos. Estas personas que nos marcan el versículo 17, que dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Okay? Aquí tenemos que entender que son las personas más religiosas que existen. ¿Sí? Ayunaban 2 veces a la semana, leían la Biblia todo el tiempo, oraban en público y en privado todo el tiempo. Ellos daban las clases, ellos daban los discursos, ellos predicaban en los centros de estudio. Son las personas que mejor conocían la Biblia, los más religiosos. ¿Sí? Los que nunca caen en adulterio, los que nunca caen en fornicación, los que nunca caen en orgullo, los que nunca caen en enojo, los que se creen que no tienen ningún problema. Ellos no batallaban con nada. Ellos no dejaban de asistir a la iglesia, ni dejaban de dar limosna, ni dejaban de orar, ni nada. Eran los mejores. Pero su respuesta al milagro de Jesús es absolutamente inadecuada. Jesús les afirma, yo puedo perdonar pecados. Y estos religiosos cuando escuchan esta frase, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que vas tú a poder perdonar pecados? Y Jesús les pone la evidencia delante. Hay una evidencia, hay una señal, hay una prueba. Oye, no estoy hablando por hablar, mira. Puedo perdonar pecados y puedo levantar un paralítico si quiero. 2 más 2, 4. Y los religiosos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y después de estas historias vemos que estos religiosos lo único que intentaron con Jesús es engañarle, defraudarle y al final matarle. Estos religiosos, tan seguidores de Dios, afirman aquí que Jesús, Dios, está blasfemando contra Dios. Esa religiosidad no les valió de nada. Vemos en el versículo 26 que todos los oyentes sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Pero si seguimos leyendo los pasajes siguientes, vemos que esos todos son todos excepto los maestros de la ley. Los maestros de la ley se llenaron de ira, se llenaron de envidia y quisieron matar a Jesús. Hermanos, la religiosidad es muy peligrosa. Muy peligrosa. Y déjenme defino, ¿ok? Porque hay 2 definiciones de religión, ¿ok? La religión puede ser un set de creencias que tú tienes en las que basas toda tu vida. Esta es mi religión. Y da igual si eres ateo, cristiano, agnóstico, católico, budista, hindú, musulmán o lo que sea, todos tenemos religión.
La religión es lo que tú dices. Esto yo lo creo, y lo creo porque lo creo y se acabó. ¿Sí? Pero hay otra parte de la religión. La religión a veces la definimos como un set de obras, de hechos que hacemos para ganarnos el favor de Dios. Obras hechas para ganarnos el favor de Dios. Y esto es muy peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Fíjense que no estamos hablando de órdenes o mandatos, porque existen órdenes y mandatos. Jesús le dice al leproso, ve con el sacerdote y haz todo lo que te dijo Moisés que tenías que hacer. Y el leproso tendría que haber obedecido esa orden. Obedecer no es la religiosidad. La religiosidad es hacer una serie de hechos que tú crees que te ganan el favor de Dios. O sea, si yo hago esto, Dios me va a dar esto. Si yo hago esto, Dios se va a portar bien. Si yo hago esto, Dios me va a bendecir de esta manera o de esta otra manera. Y así eran estos religiosos. Estos religiosos no se sentían que ellos tenían ningún problema. Estos religiosos creían que ellos tenían todo el favor de Dios porque ellos creían las cosas correctas, sabían las cosas correctas y hacían todas las cosas correctas que ellos tenían que hacer. Pero si se fijan, son las únicas personas que no salen glorificando y alabando a Dios. Creían ellos que conocían a Dios, creían ellos que eran los que mejor conocían a Dios. Y cuando Dios vino a la tierra, no supieron identificarle, aunque eran muy religiosos. Y escuchen, yo no sé cuántos de nosotros aquí somos cristianos. ¿Y cuántos de nosotros aquí somos puramente religiosos? Hay muchas razones para venir a la iglesia. Es posible que sí, es que me gusta cantar a Dios, es que deseo escuchar su palabra, es que deseo orar y estar con las personas que creen lo mismo que yo. O tú puedes venir a la iglesia porque crees que si no vienes a la iglesia hoy, mañana te va a ir mal en el trabajo. Hay muchas razones por las cuales servir a Dios y hacer cosas para Dios, que ser maestro de niños, que preparar una comida, que ofrendar, que dar esto, que hacer aquello. Es posible que tú lo hagas porque digas, yo sé que Dios quiere que haga algunas cosas para Él y quiero ayudar a las personas y quiero demostrar el amor de Cristo. O es posible que tú lo hagas simplemente porque dices, es que creo que si sirvo me va a ir mejor en la escuela, yo le doy mi servicio a Dios y Dios me da buenas calificaciones en la escuela. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque hay personas en este mundo que son 100.000 millones de veces más religiosas que nosotros. Hay personas que van a la iglesia mucho más que tú y yo, y ofrendan mucho más que tú y yo, y hablan mejor que tú y yo, y se portan mejor que tú y yo, y hacen obras para las personas mejor que tú y yo, y mucho más que tú y yo, y no están consiguiendo nada. Porque creen que están ganando el favor de Dios por lo que hacen. Y ustedes dirán, pero hermano, un momento, nosotros ya entendemos eso. Acabamos de cantar que, ¿sabes? Que Jesús perdonó mis pecados solo por gracia y ya. Sí, pero la religiosidad es como esa mala hierba que crece en tu porche, ¿de acuerdo? En la parte delante de tu casa, que la cortas y ¿qué hace después? Y la vuelves a cortar, y la vuelves a cortar, y si la dejas sin cortar, ¿qué pasa? Ahí me pasa, delante de mi casa tengo un cuadrado así, es enano, es donde pongo la bolsa de basura ahí. Si lo dejamos 2 meses, aquello parece el Amazonas, o sea, y tú dices, ¿y todo esto? ¿Sí? ¿Y Aarón? No sé, ¿estará ahí Aarón?
Es un cuadro así. Así es la religiosidad. Así es. Si no te checas en tu corazón, tú comienzas por leer tu Biblia porque dices quiero conocer a Dios y mes y medio después estás leyendo tu Biblia simplemente porque es algo que tienes que hacer. Tú comienzas a orar porque quieres tener una relación con Jesucristo en la oración y mes y medio después, si no te checas, estás orando simplemente porque es un punto más en tu lista. Tú comienzas a venir a la iglesia porque tienes amor por Jesús y porque quieres y deseas ver y escuchar todo esto, y mes y medio después, si no te checas, estás viniendo simplemente porque es lo que has hecho todos los domingos. Y la religiosidad es muy peligrosa, hermanos, porque la religiosidad es lo opuesto del amor. El último punto que pasa con la religiosidad que vemos en estos fariseos es señalar. Tú estás peor que yo. Si hubiera sido por estos fariseos, si hubiera sido por la voluntad de los fariseos, el paralítico no se levanta. El paralítico no se levanta. Estos son los mismos maestros de la ley que vemos más tarde que no les gusta que Jesús haga milagros en sábado, porque es el día de Dios en aquel tiempo. Y si fuera por ellos, viene un señor que ha estado 20 años en su vida así, sin poder moverse ni nada, y dicen, no vayas a sanarlo, Jesús, porque es sábado. ¿Cómo? Y esa religión es un obstáculo para amar a las personas. Y ustedes dirán, nosotros no tenemos eso, hermano, nosotros no tenemos eso, aquí no existe, ¿sí? Y si entra una persona ahora mismo, mal vestido y borracho, ¿qué hacemos? Nada más nos paramos todos a ver, ¿verdad? A ver quién va a ser el valiente que lo corra afuera. ¿Por qué? Porque nos puede disturbar nuestra santa reunión. Y él necesita ayuda. Necesita ayuda. Y nuestra religión, es que no me lo permite mi religión. ¿Verdad? Y hay algunos de nosotros, hermanos, que ustedes no han tenido reuniones con su familia desde hace 5 años. Su familia dicen, oye, se hizo cristiano y como que desapareció. Creo que fue eso del rapto que dicen, que se los llevan. Porque no les han visto ya más, jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que donde se junta mi familia, ahí hay cerveza. ¿Cómo voy a ir yo? Y entonces tu religión no te permite hacer lo que el Dios de tu religión te dice que hagas, que es amar a las personas y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y estar con las personas para ver si ocupan algo, para ver si necesitan alguna ayuda. ¿No va a ser cómodo? ¿No va a ser fácil? Miren a Jesús, se tuvo que acercar a un leproso. ¿Te acercarías tú a un leproso? Yo no. ¿No va a ser fácil? Bien incómodo. Te acercas, está el leproso, te dice hola, y al hacer así se le cae la mano. Porque tú dices, muchas veces es así de incómodo. Pero nosotros tenemos una relación con Jesús. Y hay personas que están sufriendo, igual que nosotros, que lo que necesitan simplemente es una relación con Jesús. Que necesitan a alguien que les escuche, que necesitan a alguien que les diga, ¿sabes qué? Yo tengo problemas también. ¿A poco tú? ¿Pero tú eres cristiano? ¿Tienes problemas? Sí, yo también. Y ellos piensan que son los únicos que sufren y a lo mejor necesitan una persona que se les acerque y digan, ¿que tu matrimonio está en la cuerda floja? El mío también. La libramos día a día, hermano. Sí. La respuesta adecuada es la que vemos en el paralítico. En el paralítico. En el paralítico vemos una fe, una creencia, no solo de que Jesús es Dios y de que Jesús es el Señor del universo, sino que en el paralítico vemos una fe que dice, necesito a Jesús. Yo no tengo nada que ofrecerte. Estoy paralítico, ¿qué te hago, Jesús?
tú no necesitas de mí, yo necesito de ti. Y el paralítico tiene tantísima fe que ve que la casa está cerrada, que ve que la casa está llena, y le dice a sus amigos, vamos para arriba. Y los amigos dicen, oye, pero las escaleras hasta el techo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la escena? ¿Sí? Cuatro cargando a un paralítico arriba de unas escaleras, y el paralítico tumbado ahí, ¿no? Porque no puede hacer nada. Vale. ¡Ánimo, chavos! ¡Ánimos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba, chavos! Ya nos falta 3 escalones. ¿Sí? No puede hacer nada, pero tiene tanta fe. Y sus amigos, dice que Jesús vio la fe de ellos. O sea, todos le dijeron, no te preocupes, el nombre que sea, no te preocupes, que te llevamos arriba, porque tú necesitas ver a Jesús. Llegan arriba y está el techo y dicen, bueno, ya subimos, ¿ahora qué? ¿A alguien se le ocurrió que íbamos a hacer aquí arriba? Y entonces comienzan a mover las tejas para armar un agujero en el techo. ¿Sí? Imagínense, o sea, a lo mejor fue una escena como esta. Está Jesús, está la gente escuchando. ¿Se imaginan? Y lo van bajando, no sabemos, dice, si vamos al texto, vamos al versículo 19, dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. No sabemos cómo lo bajaron, no sabemos si traían cuerdas, ¿de acuerdo? Para hacerlo descender, o si lo aventaron. ¡Ojo! Y aventaron ahí un paralítico. El paralítico, tírenme, si al cabo ya soy paralítico, o sea, ¿qué puede pasar? No sabemos muy bien cómo lo bajaron, pero el punto es que ellos no podían parar hasta que vieran a Jesús. Lo tenían que ver, lo tenían que ver. Y el paralítico andaba pensando algo, porque Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y escuchen, no todas las enfermedades son por pecado. O sea, la próxima vez que tu hermana se resfríe, no digas, pecaste. ¿Sí? Porque a veces eso pasa, ¿sí? A veces que pensamos que todas las enfermedades son por pecados, ¿no? Que ves a un hermano que le dio conjuntivitis y dices, algo vio. No siempre, no siempre. A veces sí, a veces sí. A veces sí, por ejemplo, si tú te enojas mucho, te enojas y todo el mundo y todo el rato estás enojado y tienes ira y tienes ahí, al final te dan enfermedades del estómago generalmente, te puede dar, ¿sí? Te puede dar. O personas que dicen, no, es que yo triste, o sea, yo no quiero tener gozo en Cristo, yo no quiero esa felicidad que veo, no, yo triste, y al final te dan unas enfermedades feas de depresión, que te pasan muchas cosas que pueden acabar con tu vida. ¿De acuerdo? Y qué decir de las personas que se dan mucho al alcoholismo, y luego, ¿sabes qué? Lo siento, o sea, tu vida se va a acabar porque tienes feo el riñón o cualquier cosa. Entonces hay enfermedades que pueden ser causa de pecados, de malas acciones. Esta probablemente lo era, porque Jesús cuando ve la enfermedad le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, algo hizo que lo puso en ese lecho de paralítico y por eso Jesús le dijo, eso que traes, ¿sí? Déjame te lo quito, tus pecados te son perdonados. No siempre tiene que ser así, pero en esta cuestión es así. Y el hombre a eso venía. El hombre a eso venía. Entonces, este hombre viene con Jesús pensando, solo Él me puede levantar de aquí. Solo Él me puede quitar los pecados. Y da igual lo que tenga que hacer, voy a llegar con Jesús y yo no tengo nada que ofrecerle, yo no tengo nada que darle, pero ¿sabes qué, Jesús? Aquí estoy. Y sin palabras dijo lo mismo que el leproso, si tú quieres, puedes levantarme de esta cama. Y Jesús le perdonó los pecados y el hombre dice que agarró su lecho y se fue a su casa glorificando a Dios. Glorificando a Dios, o sea, a Jesús, que era el que le había sanado.
Pero hermanos, no fue por la creencia que este hombre tenía, no fue porque este hombre creyó mejor que los fariseos creyeron, o porque este hombre creyó mejor que los leprosos creyeron. Este hombre creyó lo mismo que el leproso. Pero este hombre sí venía con esa necesidad de tener una relación con Jesús. La fe del paralítico no es simplemente una afirmación mental, sino es una afirmación mental que afecta a la voluntad y al corazón, que dice, no tengo más esperanza que Jesús para librarme de mis pecados. Y hermanos, si nosotros no nos damos cuenta día a día que estamos igual que este paralítico, que no tenemos más esperanza que Jesús, que le necesitamos todos los días, entonces caemos en la respuesta o del fariseo o del leproso. Hermanos, usted entiende que tú tienes todo el potencial, ¿sí? Aquí, todos los presentes que nos vemos también hoy, todos tenemos todo el potencial de destruir todo lo que nos rodea así. Porque hoy todos nos vemos muy bien y nos estamos sonriendo. Pero alguno de nosotros aquí presentes, hace 2 semanas a lo mejor estábamos a un paso de destruir nuestro matrimonio. Algunos de nosotros quizá hace 6 meses estuvimos a esto de por nuestra culpa destruir nuestra familia. Algunos de ustedes, hijos, están a esto de hacerle a sus padres caer en depresión. Todos tenemos todo el potencial de destruir todo lo que nos rodea. Como ese leproso que destruyó las bendiciones de esa ciudad porque Jesús no pudo entrar. Como esos fariseos que querían que las personas, o que podían hacer que las personas no fueran sanadas. Todos tenemos ese potencial. ¿Lo saben o no lo saben? Lo saben. A veces se nos olvida. Y creemos que somos buenos. Y creemos que tenemos las cosas más o menos bajo control. Hermanos, estamos a esto de destruir todo. ¿Y saben qué es lo único que nos detiene? Jesús. Jesús. Y tenemos que entender que no tengo nada que ofrecerle. Que no tengo nada que ofrecerte, Jesús. Pero te necesito. Necesito una relación contigo, necesito una relación con Dios, porque si no voy a reventar todo esto. Y si tu relación con Jesucristo consiste en un intercambio de yo voy a la iglesia y tú me das la salvación, eso es lo de los fariseos, eso es lo del leproso. Yo vengo a Jesús con una absoluta necesidad de que Él me salve de toda mi maldad, de mi falta de fe, de mi falta de creencia, de mi enojo, de mi ira, de mi poder de autodestrucción. Y Jesús está con los brazos abiertos, listo para recibir a todos los que vienen así. No tienes que tener todo el plan hecho. No tienes que saber todo lo que va a pasar. El paralítico y sus 4 amigos fueron con Jesús. ¡Vamos con Jesús! ¡Vamos con Jesús! Está la casa llena. Bueno, pero ya vinimos. Y todos tenemos que venir a Jesús. Venir a Jesús. Pero es que no sé qué me va a pedir Jesús. Ven a Jesús. Pero es que no sé cómo le voy a hacer. Ven. Pero ya soy salvo. Sigue viniendo a Jesús siempre. Siempre, todos los días. El momento en el que dejes de estar con una relación con Jesús, eres una bomba de destrucción que empezó a hacer tic-tac, tic-tac. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde está cada quien? ¿Creencia sin obediencia? ¿Religiosidad sin verdadera fe?
o una fe humilde y perseverante, que es lo que Dios quiere. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.